A principios del siglo XX, los nazis ascendieron al poder con una postura siniestra. Hoy se sabe que su ideología racista solo pudo ser eclipsada por su ambición del poder. Sin embargo, más allá de las batallas que conocemos hay más secretos ocultos. Su fuerza élite más cruel, la CSS, planeó más que aquellas conquistas. Organizaron expediciones en todo el mundo con el fin de hallar reliquias importantes y restos olvidados de civilizaciones antiguas, determinados en comprobar una ascendencia mítica. Ahora se revelarán sus secretos y saldrán a la luz sus planes perversos y aventuras descabelladas. Forma parte de la naturaleza humana buscar lo desconocido, lo prohibido. El misterio naturalmente nos atrae, así que es probable que no haya mayor tesoro o expedición que encontrar el Santo Grial. En cierto sentido, todos tenemos nuestro propio Grial que deseamos encontrar. Por ende, la idea del Grial hace que la gente sea curiosa, entusiasta, que mantenga su capacidad de asombro. Creo que eso explica la razón por la que por más de 2000 años, arqueólogos, cristianos devotos, aventureros y demás han buscado el Grial, incluyendo a los nazis. A principios de la década de los 30, Heinrich Himmler, líder de las SS y ocultista ferviente, hacía el bosquejo de lo que se convertiría en la Ahnenerbe. Considero que la Ahnenerbe era una caja sorpresa de diferentes perspectivas académicas y pseudocientíficas. Lo integraban antropólogos, historiadores y expertos culturales. A muchos se les denigraba afuera de Alemania porque los consideraban chiflados o pseudocientíficos, y con razón. En un intento por reescribir la historia, la Ahnenerbe perseguiría, robaría y saquearía objetos antiguos, afirmando que eran reliquias germánicas. Los nazis estaban interesados en buscar alternativas para la teología y ética judeo-cristiana. No se trataba de que deban crear su propia religión, sino que querían retomar tradiciones antiguas que eran más compatibles con los arios. Por ende, Himmler siempre estuvo en búsqueda de vestigios de la cultura y religión prehistórica aria. Aunque era genial si hallaban una reliquia que en realidad perteneciera a la civilización germánica o pregermánica, incluso cuando no era así, estaban dispuestos a hallar a alguien que le atribuyera valor o encontrar un argumento que calzara a su narrativa. Mientras Himmler creaba las bases para el equipo de búsqueda de la Ahnenerbe, el antropólogo e historiador alemán Otto Rahn investigaba por su cuenta. Otto Rahn era un erudito, un medievalista que gozaba de una gran fama. También era un grialista. No tengo evidencia sobre que pensaba que en realidad un grial mágico con poderes curativos que aparecería de la nada. En lo que sí creía era que el Santo Grial representaba una importante conexión entre la religión y la civilización aria con los herejes de la Edad Media. Obsesionado con el Grial desde muy temprana edad, Rahn estaba convencido de que las pistas halladas en las muchas antiguas leyendas de griales medievales lo llevarían a obtener respuestas. Es difícil imaginar un objeto más intrigante e importante en la historia que no sea el Santo Grial. Sin embargo, no siempre fue el objeto fascinante que es ahora. La versión más antigua de la historia del Grial parece que tiene sus raíces en la mitología galesa e irlandesa, sobre un tipo de caldera de abundancia. El concepto de un grial primero se popularizó en el romance Perceval del siglo XII, escrito por el poeta francés Chrétien de Troyes. En esta historia, Perceval se dirigió al castillo y allí vio a un rey herido acostado en la cama, que era un rey pescador, y también observó una procesión misteriosa en donde la pieza central correspondía a un grial. En ese entonces, en francés el Graal era un término que designaba una gran bandeja.
Mientras Perceval cabalgaba lejos del castillo al día siguiente, conoció a una mujer, quien lo regañó por no preguntar sobre el Grial. Por ende respondió que no sabía que debía hacer esa pregunta. Debía ir a Roma hasta que pudiera retornar al castillo del Grial y así rectificar su falta de curiosidad. La versión escrita por Chrétien no se terminó, por lo que no sabemos si Perceval volvió. La audiencia alemana supo de la leyenda del Grial a través de la obra Parzival de Wolfram von Eschenbach, un poema épico escrito a principios del siglo XIII. Es una versión diferente de la historia. En esta, Perceval al final regresa al castillo del Grial y pregunta a todos a quién sirve el Grial, lo que fue suficiente para sanar al rey pescador y permitir que el erial que rodea el castillo floreciera de nuevo. Todo este relato se basa en una antigua y misteriosa historia sobre pérdida y regeneración, algo que quizá esté relacionado con nociones de fertilidad inherentes a la vasija. Aunque el poema francés inspiró a Parzival, en esta historia, el Grial tendría otra forma. Era una hermosa piedra verde brillante que supuestamente se había posado en la cabeza de Lucifer cuando era un ángel. Por lo tanto, cuando Lucifer fue expulsado del cielo, la piedra cayó del cielo a una caverna y ésta se cerró con la piedra para que así los mortales no pudieran obtenerla. En la época en la que Wolfram componía Parzival, un escritor francés llamado Robert de Boron relacionaba esta historia con una historia cristiana más explícita. En Joseph d'Arimathée, el Grial se convirtió en el Santo Grial y tomó la forma cristiana con la que las personas están familiarizadas en la actualidad. De los textos bíblicos, conocemos a una persona llamada José de Arimatea. Se dice que fue quien hizo los preparativos para la sepultura de Jesús, y es lo único que sabemos. Sin embargo, a lo largo de la historia se desarrolló más, en particular en los siglos XII y XIII, así que se dice que estaba tan cerca a la última cena que consiguió la copa que usó Jesús. Luego, José fue a la crucifixión y vio cómo le perforaron el costado a Jesús con una lanza, otra reliquia que tanto Himmler como su equipo estaban muy interesados en encontrar. José usaría la copa de la última cena para almacenar algunas de las gotas de sangre de Jesús. En una forma, es el trabajo de un genio cristiano usar esta historia de la Iglesia y del autor clave, la Eucaristía, y hacer de este cáliz de la última cena un misterioso símbolo de fertilidad y bienestar por contener el agua y sangre de Cristo. Se cree que José se convirtió en un misionero luego de la muerte de Cristo, así que viajó a Europa y quizá llevó consigo el Grial, donde se convirtieron miles de personas al cristianismo primitivo y al parecer llegó hasta Gran Bretaña. El cuento de Robert de Boron sobre José y sus seguidores en Gran Bretaña influenció más tarde las historias del Santo Grial del siglo XIII del rey Arturo, el legendario héroe, famoso por su corte en Camelot y por fundar a los caballeros de la Mesa Redonda. Hay muy poca evidencia, si la hay, de que haya existido Arturo, pero ha demostrado ser una gran figura que representaba el clásico ascenso y caída del mejor rey que se haya visto en un reinado. Por ser el centro de la corte, atrajo a un grupo de los mejores campeones y guerreros, quienes también poseían sus propias historias. Una de esas historias describe a uno de los caballeros de Arturo embarcándose en una expedición en búsqueda del Santo Grial. El Grial se les apareció a los caballeros en una visión, los llenó de sensaciones de bienestar y camaradería, y luego desapareció. Y quedaron adictos al deseo de tener esa sensación de comunidad de nuevo, por lo que los caballeros juraron que lo buscarían. Por lo tanto, los caballeros se embarcaron en la expedición, se enfrentaron a dificultades, así como todo tipo de obstáculos y trabas. La idea era que el caballero alcanzara el estado de virtud intachable para que fuera digno de recibir el Grial. De los 150 caballeros de la Mesa Redonda, solo 3 pudieron hallar el Grial: Bors, Galahad y el primer buscador, Percival.
Entonces consiguieron el Grial, pero no era congruente con la vida mundana de la corte artúrica, así que quienes lo obtuvieran no podían volver a la vida de antes. Por ende representaba algo que era inalcanzable, pero que otorgaba bendición infinita. Considero que esas historias les son familiares a las personas y los ayudan a creer que al tocar esa reliquia es lo más cercano que se estaría de tocar a Dios. En realidad nadie sabe qué era el Grial, si era un cáliz o una vasija, si era un símbolo de Cristo o una piedra de la corona de Lucifer. Entonces ni siquiera existe un acuerdo sobre lo que era o es el Grial, y mucho menos de su paradero en la actualidad. No obstante, eso no desanimó a los nazis. Aunque envuelto en misterio, era evidente que Himmler consideraba que el Grial, junto con otras reliquias, representaban posibles fuentes de poder y trofeos simbólicos para el Tercer Reich. La idea era poseer el tesoro más grande del mundo, que los nazis lo tuvieran como premio o trofeo para que sus ejércitos lo llevaran a la batalla y lo usaran para intimidar y poner el temor de Dios en sus enemigos. Aunque se asoció con la historia de Jesús, no está enteramente claro que buscaban objetos asociados con Cristo. El trabajo de Otto Rahn nos explica que buscaba lo que se describe como lapsid exilis, una piedra de otro lugar que cayó del cielo, como un meteorito o algo así. Como estudiante de literatura medieval, Otto Rahn había analizado de forma obsesiva la versión alemana de Parzival de Wolfram von Eschenbach, por lo que imaginaba que el Grial era una piedra de la corona de Lucifer. Rahn llegó a la conclusión de que ciertos lugares que se mencionan en estos textos son reales y están ubicados en los Pirineos franceses. Aunque la idea de usar una historia ficticia como mapa podría ser inverosímil, Rahn se inspiró en un descubrimiento revolucionario que había realizado unas décadas antes un arqueólogo alemán en el Mediterráneo oriental. En 1873, el investigador alemán Heinrich Schliemann desenterró la ciudad de Troya, descrita en los épicos poemas de la Ilíada y la Odisea del escritor del siglo VIII, Homero. Hasta ese momento todos afirmaban que Homero había inventado esta ciudad, pero Schliemann estaba tan convencido de que era historia que partió para probarla con arqueología. Por ende, consiguió las pistas en los textos de Homero para ubicar a Troya y comenzó a cavar. Y no solo descubrió las ruinas de una antigua ciudad, sino múltiples ruinas. Schliemann fue capaz de transformar la ficción en realidad, lo que causó sensación internacional. Schliemann usó la Odisea, que la mayoría concordaba que era un tipo de historia oral. Tenía sentido. Por su parte, con respecto a Parzival, que fue escrito en la Edad Media, muchas personas pensaban que formaba parte de una colección de mitos. Por ende, no sé hasta qué punto alguien lo usara para descubrir hechos antropológicos que fueran aceptados de forma científica. Sin embargo, no era inusual para los científicos radicales nazis usar conceptos literarios, mitológicos o religiosos como evidencia real de algo que deseaban que fuera verdad. La fascinación de Otto Rahn por el Grial se cruzó con otro de sus intereses, la historia de los cátaros. Los cátaros eran un grupo disidente de la iglesia principal que se hartaron de corrupción de la iglesia medieval y que, al leer escritos cristianos primitivos, formaron una doctrina que contradecía la teología fundamental, ya que consideraban que había una división dualística entre el cuerpo y el espíritu. Himmler y muchos académicos eruditos cuestionables aseguraron que lo que practicaban los cátaros pudo haber sido alguna versión de una religión germánica pagana o influenciada por ella. Por ello, la Iglesia Católica los persiguió por herejes. En el siglo XIII, los cátaros ganaron más seguidores y más poder, y pueblos completos comenzaron a creer lo que el Papa pensaba que era una teología perversa, por lo que ordenaron su masacre. En 1243, sitiaron por 9 meses un castillo en el mediodía francés llamado Montségur, donde mataron a casi todos adentro. La leyenda sugiere
que algunos de ellos quizá escaparon a través de un túnel, un pasadizo secreto, o quizá escalaron las paredes del fuerte y tal vez se llevaron el grial con ellos. Ran estaba convencido de que Montségur, ubicado en el corazón de los Pirineos franceses, fue la inspiración para Montsalvat, el castillo de la montaña descrito en la historia del Grial de Wolfram, y que los cátaros en realidad habían sido los guardianes del Grial. Por ende, basándose en el éxito de Schliemann al hallar pruebas de la legendaria ciudad de Troya, aproximadamente en 1931, Ran organizó una expedición a Montségur, aunque todavía es un misterio cómo se financió este viaje. Otto Rahn no pudo haber financiado la expedición con su propio dinero. Por ello, siempre la financiación provenía de alguien más. Él conocía personas adineradas y tenía contactos, y por eso podía contar una buena historia para así poder convencerlos de hacer una inversión en su búsqueda. Mientras la investigación de Ran se intensificaba, conoció a Antonin Gadal, un místico e historiador francés que dedicó su vida a estudiar a los cátaros en el mediodía francés. Gadal creía que el amplio sistema de cavernas en las inmediaciones de Montségur jugó un importante rol en la fe de los cátaros y que sus galerías todavía contenían sus tesoros perdidos y posiblemente el Santo Grial. Buscar el grial en las cavernas y montañas en la región de Montségur debió ser un enorme proyecto, ya que se trataba de objetos pequeños en medio de un intrincado sistema de túneles de muchos kilómetros. Podría explorarse por años y pasar el grial por desapercibido. Mientras los locales empezaron a preguntar sobre la presencia de Ran en el área, los rumores comenzaron a esparcirse. En cuanto a su descripción, era un medievalista relativamente legítimo. Sin embargo, debido a las tensiones que aumentaban en Europa a principios de los 30, había gran preocupación de que alemanes estuvieran hurgando en los Pirineos franceses. En marzo de 1932, un periódico local publicó un artículo en el que asoció a Ran con una secta llamada Poler, al excavar las cavernas cerca de Montségur. Como muestra de solidaridad, Gadal escribió una réplica afirmando que Ran era un erudito serio, quien había estudiado a los cátaros de forma extensa. En su propia respuesta, que apareció unas publicaciones más tarde, el mismo Ran estaba más molesto porque escribieron mal su nombre. Ran exploró las grutas y cavernas cerca de Montségur, en especial las inmensas grutas de Lombriv, donde descubrió emblemas cátaros tallados entre el arte rupestre, junto con grafitis modernos. En 1932, Otto Rahn volvió a Alemania y en 1933 publicó su primer libro, en el que detallaba sus expediciones en los Pirineos. El libro de Rahn, Crusade Against the Grail, trajo a la luz que el Grial podría encontrarse, que había pistas, por lo que retumbó. Mientras Rahn estaba en Francia, el partido nazi expandía su poder. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania. Los planes de Hitler de crear un país poderoso con un solo partido comenzaron en serio, y las ideas de Heinrich Himmler jugarían un importante rol. Cuando los nazis ascendieron al poder, la idea de transformar a la sociedad en una visión ario-germánica de pronto se hizo muy real. Para Himmler y las SS significaba expansión, lo que implicaba mayor financiación y esfuerzo para probar la existencia de la civilización ario-germánica. Los objetivos de Himmler junto con las expediciones de Otto Rahn convergerían en 1933, cuando las unió el experto en religión de Himmler, Karl Maria Billigud. De todos los interesantes y extravagantes personajes en el círculo de Heinrich Himmler, hay pocos que son tan fascinantes y raros como Karl Billigud. Provenía de una familia militar austriaca. Era un soldado condecorado, había luchado como coronel en la Primera Guerra Mundial. Creía que era descendiente de una gran línea de reyes ario-germánicos y él afirmó que pudo llegar a conocer a su gran linaje a través de lo que se conoce como clarividencia. Una de las ideas más raras que tuvo Billigud era rastrear la ascendencia de los arios por miles y miles de años, mucho más allá de cualquier evidencia registrada de los inicios de la civilización. Había mamuts que se paseaban por la tierra, las personas vivían en cavernas,
como cazadores comunes. Sin embargo, evocó a una civilización avanzada de arios. Billygood había escrito un libro sobre irminismo, que afirmaba era la religión de esta antigua civilización aria. El irminismo le atraía a Himmler en gran parte porque no era el cristianismo. Sin embargo, hay más religiones que no son el cristianismo. Por ende, considero que parte de lo que lo atraía era que tenía raíces que precedían al cristianismo de muchos años antes. Por lo tanto, era un tipo de religión más pura que practicaban los arios. Para los nazis se trataba de recrear a la humanidad a su imagen, por lo que para ellos el cristianismo estaba infectado, para usar sus términos, con el judaísmo, por lo que el cristianismo se había empobrecido espiritualmente y se había convertido en la religión de los débiles, por lo que debían practicar una religión que viniera del antiguo pueblo germano. Billygood fue un gran lector del primer libro de Rand y de alguna forma se le metió en su cabeza que era el experto más importante del mundo en los cátaros y en el Grial. Por ende, se convirtió en una ficha muy importante en el juego de Billygood con respecto a Himmler. Luego de recibir un telegrama no firmado, Otto Rand viajó a Alemania, donde descubrió que el remitente del telegrama era el Reichsführer, Heinrich Himmler. Era evidente que Himmler había leído sobre el Santo Grial antes de los 30, pero solo hasta que le avisaron sobre el artículo que Otto Rand escribió en 1933 o 1934 en el Frankfurter Zeitung acerca de su libro, que Himmler comenzó a notar la relación entre las teorías del Grial y la religión aria que quería investigar y retomar. Por ello contrataron a Rand para que llevara a cabo su investigación en nombre de la SS. Existía una relación única entre Himmler, Billygood y Rand, tres hombres dementes cuyas perspectivas y teorías se han descartado por completo, pero todas se apoyaban la una a la otra en ese círculo de locura. El que Himmler contratara a Rand fue otro paso hacia su meta para crear el centro de ideas ocultas que sería la Ahnenerbe. Por ende, mientras la prioridad de Rand era seguir estudiando a los cátaros y al Grial, Himmler y Billygood le asignaron tareas adicionales. Himmler se impresionó con la capacidad de Otto Rand de crear una narrativa sincrética sobre estas teorías disparatadas. Era usual que lo enviaran en expediciones hacia Islandia para darle sentido a los artefactos o evidencia que hallaran en la investigación. El misterio y la discreción formaban parte de sus viajes mientras trabajó con la CSS. Se dice que se le dio la orden de comunicarse con Billygood mediante mensajes codificados, que no se compartirían con nadie más, a excepción de Himmler. Había una gran aura de misterio. Parecía que quizá algo siniestro estaba ocurriendo. No obstante, la respuesta más sencilla es que algunas de las actividades ocultas más extravagantes de las SS se hacían escondidas, ya que a Himmler y a Hitler les preocupaba la prensa negativa. En especial cuando se defendía algo que era anticristiano. Hitler necesitaba de las iglesias para que el pueblo lo apoyara. Considero que para alguien como Rand era algo restrictivo, ya que creo que era una persona que buscaba la fama y hacer un gran descubrimiento, por lo que quizá estaba frustrado. Con el financiamiento de las SS, Otto Rand viajó a Italia para continuar con su exploración de lugares paganos sagrados en Europa, con la esperanza de revelar los secretos del Grial. Su expedición lo llevó a Bolzano, en Tirol del Sur, donde Rand deseaba seguir los pasos del rey Teodorico, gobernador de los ostrogodos, conocido como Dietrich von Bern en las leyendas heroicas germanas. Era el rey para la época del colapso de Roma en los 400 o 500. Una de las teorías afirma que los romanos habrían poseído el Grial. No obstante, cuando los godos saquearon y al final derrotaron a Roma, este habría sido el gran tesoro que confiscaron o saquearon de Roma. Por ende, los godos pudieron habérselo regalado al rey Teodorico, lo que le llamó la atención a Otto Rand, por lo que era una pista que siguió para encontrar el paradero del Grial. Teodorico, en su encarnación germana de Dietrich von Bern, también apareció en Lorin, un poema medieval anónimo germano. El poema trataba de la pelea de Dietrich en contra del rey enano Laurino, luego de que Dietrich y compañía destruyeran el mágico jardín de rosas del rey que estaba oculto en una montaña. Rand planteó la hipótesis de que Dietrich von Bern pudo haber sido la inspiración para el rey del Grial en Parzival, por lo que deseó caminar el antiguo pasaje de rosas del poema.
Las historias por lo general tienen algo de verdad, y por ende, al seguir los pasos del rey Teodorico, quizás lo guiaría al lugar exacto donde estaba escondido el Grial. En mi opinión, es parecido a las personas que peregrinan hacia Tierra Santa para caminar en los lugares donde caminó Jesús o a India para caminar donde Gandhi caminó, ya que de alguna forma caminar en la misma tierra que alguien más las conectaría con esa persona. Ron se quedó en Italia durante semanas, siguiendo el camino de rosas y escalando la montaña. Vivía en una cabaña en una pradera que usaba como campamento de base. Se inspiró en las leyendas y sabiduría tradicional, pero no encontró nada que relacionara ese lugar con un tesoro tangible. Sin embargo, a pesar de la falta de resultados, Himmler estaba motivado a intensificar sus planes para su centro de estudios de lo oculto. En julio de 1935, Himmler se reunió con 5 expertos raciales en la sede central de la CSS en Berlín para oficialmente crear la organización que se conocería como la Ahnenerbe. En esa reunión establecieron su misión: promover la ciencia de la historia intelectual antigua. En septiembre de 1935, Ron le escribió a Willigut para pedirle permiso para viajar a las ruinas del castillo de Wildenburg en Baviera. Los señores de Durn construyeron este castillo entre los años 1180 y 1200. En el área, a Wildenburg se le conoce como el Castillo del Grial, y se cree que Wolfram von Eschenbach escribió partes de Parzival allí como huésped de uno de los caballeros de Durn. Ron creía que este castillo pudo ser el modelo para Montsalvat, el Castillo del Grial de Wolfram. Tiene sentido que el castillo estuviera relacionado con el Grial, ya que se creía que el autor había escrito partes del poema Parzival allí. Incluso, por sí solo, creo que lo haría famoso en relación con la leyenda del Grial. Sin embargo, es otra cosa decir que, de alguna forma, el Grial estaba allí. Una vez otorgado el permiso, Ron condujo hasta el castillo de Wildenburg, atravesando un acechante gran bosque acompañado por 2 historiadores literarios. Sus acompañantes estaban de acuerdo en que Wildenburg es uno de los más hermosos castillos en ruinas de Alemania, pero dudaron si en realidad Wolfram von Eschenbach estuvo allí. Ron exploró el terreno del castillo y examinó la cantería y varias marcas realizadas por los canteros. No obstante, a pesar de sus esfuerzos, Ron no pudo encontrar nada definitivo que confirmara que Wolfram von Eschenbach escribió en Wildenburg. Sin embargo, siguió creyendo que Montsegur, en Francia, había inspirado a Montsalvat. En marzo de 1936, Hitler envió a más de 20.000 tropas a Renania, una zona desmilitarizada de acuerdo con el Tratado de Versalles que se firmó luego de la Primera Guerra Mundial. Asimismo, en 1936, a Heinrich Himmler lo pusieron a cargo de toda la vigilancia policial dentro de Alemania y de los territorios alemanes, lo que lo convirtió en la segunda persona más poderosa en la Alemania nazi, lo que lo incentivó a expandir las SS y toda la vigilancia policial del Estado a todos los aspectos de la vida y cultura alemana. Debido al nuevo estatus y poder de Himmler, existía la necesidad de justificar sus objetivos y especulaciones con legitimidad académica. Por esta razón, además de la investigación de Ron sobre el Grial, la Ahnenerbe financiaría varias expediciones a lugares como Escandinavia y al Tíbet para buscar evidencia de los orígenes arios. Luego de búsquedas infructíferas del Grial, Ron publicó su segundo libro en 1937, La Corte de Lucifer, Sabios, Paganos y Herejes en el Mundo Medieval. En este, Ron rastreó las raíces del catarismo hasta las leyendas de los antiguos griegos, godos y germánicos paganos. Es un libro raro y se trata de cómo Satanás fue malentendido, que al final era bueno a la luz de las interpretaciones paganas, pero que los cristianos lo distorsionaron y lo convirtieron en un ser malo. Comenta acerca de la idea de cómo el cristianismo deterioró las ideas y valores germanos antiguos. Sin embargo, trae a la luz la idea del ocultismo en términos generales, que sin duda alguna formaba parte de los intereses de Himmler. El libro se relata en forma de un diario de viaje, comenzando en la víspera de su viaje a Montsegur, a principios de la década de los 30, y sigue con un número de búsquedas del Grial y otras tareas asignadas por Himmler. No obstante, la historia no menciona el descubrimiento del Grial. La Corte de Lucifer es un perfecto caso de estudio sobre cómo el dinero y la influencia de Himmler impactaron los resultados de la búsqueda
ya que Rand estaba principalmente interesado en el origen y significado del Grial y sus posibles relaciones con la cultura religión indoaria. Sin embargo, en la corte de Lucifer creó toda una teoría acerca de la civilización que representaba las grandes civilizaciones arias. Esas eran ideas de Himmler. Para el momento de su publicación, Himmler estaba satisfecho con el libro, por lo que ordenó copias con tapas de cuero como regalo a la élite nazi, incluyendo a Adolf Hitler, pero su entusiasmo con Rand no duraría. Si estaba detrás de una leyenda, debió prepararse para el fracaso, porque las posibilidades de encontrarla eran escasas. El fracaso de Otto Rand tuvo serias implicaciones y algunas de ellas trágicas. Los rumores acerca de cómo y por qué Rand dejó de contar con la simpatía de Himmler varían. Hay muchas teorías. Una está relacionada con sus problemas con la bebida, ya que cuando se embriagaba participaba en actos homosexuales, lo que lo perjudicaría aún más. En 1937, la misión de Otto Rand cambió de forma radical. Lo degradaron y enviaron al campo de concentración Dachau en 1937, donde sirvió como vigilante por 2 años. Dachau fue uno de los primeros campos de concentración. Fue también uno de los más infames y sangrientos. Fue un lugar para prisioneros políticos. Muy descontento con su nueva tarea, Rand le escribió varias veces al asistente personal de Himmler, Karl Wolf, pidiéndole que lo liberaran de sus funciones en Dachau y le permitieran concentrarse en su búsqueda y en la escritura de otro libro. No ascendería de allí, sino que lo degradarían. La única esperanza que consideró que tuvo era convencer a alguien cercano a Himmler de que la posibilidad de encontrar el Grial era algo real, ya que no tenía más para ofrecer. Sin embargo, para esa época había perdido contacto con el Reichsführer, por lo que ignoraron sus peticiones. En una nota a Billy Good en febrero de 1939, Rand le pidió renunciar a las SS citando: "Las razones son tan serias que solo te las explicaré en persona". He leído varios documentos de las SS y no recuerdo haber leído muchas cartas de renuncia. Por lo tanto, sospecho que Himmler lo quería acerca de alguna forma para castigarlo o disciplinarlo, por lo que Rand no lo aguantó más y decidió irse. Por ende, al renunciar a las SS, pensó que ya no estaba relacionado con la organización, pero poco después murió. El 17 de mayo de 1939, un periódico nazi publicó el obituario de Rand, afirmando que murió trágicamente en una tormenta de nieve en las montañas de Tirol, Austria. Parecía ser un viajero experimentado para quedar atrapado en una tormenta de nieve, así que suena sospechoso. Pero también es difícil imaginar que se trató de un asesinato planeado. Me imagino que Himmler lo quería muerto, pero había formas más sencillas de hacerlo. Por ello, la historia más popular es que se suicidó al morir en el frío. Algunas teorías conspirativas afirman que fingió su muerte, pero se desconoce la verdadera razón. El Santo Grial no era el único objeto que buscaban los nazis para su propaganda de poder. Durante la Segunda Guerra Mundial, habrían saqueado y robado innumerables objetos con el propósito de reescribir la historia y ayudar a su causa nacionalista. Hitler fue artista en su juventud, por lo que estaba bastante interesado en el arte en sus diferentes formas. Por lo tanto, autorizó el saqueo de tesoros artísticos de todo tipo en Europa. Así que los nazis llenaban trenes con arte que dirigían hacia Alemania como ganancia de la guerra. Entre los artículos robados luego de la anexión de Austria en 1938, se encontraban las joyas imperiales del Sacro Imperio Romano Germánico, que incluían una lanza que supuestamente era la lanza sagrada que se mencionaba en las historias del Grial. En la crucifixión de Jesús, Longinus atravesó su costado con una lanza y la sangre que brotó de esa herida se almacenó en un recipiente que es lo que sería el Santo Grial. Se decía que el Grial tenía poderes divinos y en este caso, poderes que podían usarse como arma. Se dice que de este emanaba una energía. Luego, el 1 de septiembre de 1939, los nazis invadieron Polonia, lo que comenzó oficialmente la guerra. Las SS creían que Polonia se construyó para la expansión alemana. Por ende, la Ahnenerbe estaba decidida a fabricar evidencia para demostrar que Alemania estaba corrigiendo un error del pasado y apoderándose de una tierra que era legítimamente de ellos. Poco después de la invasión, un pequeño grupo de las SS se mudó a Cracovia,
para apoderarse del retablo de Veit Stoss del siglo XV. Un artista germano llamado Veit Stoss realizó este magnífico retablo que se exhibía en una catedral en Polonia. Era un tesoro nacional polaco, por lo que los polacos sabían que los nazis se interesarían en él. Por ello decidieron desarmarlo. Lo dividieron en 32 piezas diferentes y luego las enviaron a distintas ubicaciones. Sin embargo, los nazis, de alguna forma, dieron con el paradero de cada pieza. Himmler se obsesionaría con otro artefacto para fortalecer su ideología nazi pangermánica. Así que el tapiz de Veia cuenta la historia de la conquista normanda de 1066 y de Guillermo el Conquistador. Y el tapiz se cosió a mano con hermosos hilos dorados y plateados. Los franceses han afirmado que el tapiz de Veia es un objeto histórico nacional desde principios de los 1700, pero el régimen nazi tenía otra teoría. Los normandos eran descendientes de escandinavos quienes habían ocupado esa parte de Francia en el siglo X. De hecho, la palabra normando proviene de Norman en inglés, que significa hombre del norte. Himmler realmente se obsesionó con esto, porque él creía que los normandos eran arios, y obviamente ese legado pertenecía a la raza alemana. El arqueólogo famoso y bastante respetado Herbert Jankuhn analizó el tapiz y él intentó adecuar su teoría para el Tercer Reich, pero no está claro qué rol jugaría este tapiz en otras narrativas de la mitología. Luego de la caída de Francia en 1940, Jankuhn lideró un equipo de expertos hacia Veia, donde estudiaron, dibujaron y fotografiaron los 70 metros de bordado. En 1944, 2 oficiales de las SS intentaron trasladar este bordado a un lugar seguro, pero luchadores de la resistencia lo frustraron. Aunque al final, muchos de los artículos saqueados se devolvieron a sus lugares de origen, como el retablo de Veit Stoss, no todos corrieron con tanta suerte. Se robaron tanto arte que incluso en la actualidad no todas esas obras han aparecido. Algunos los tomaron los líderes nazis como Hermann Göring y los guardaron en sus casas como parte de su colección privada. Además, es probable que muchos de ellos se desconozcan, ya que se destruyeron durante la guerra mientras los edificios quedaban en ruinas. El deseo de Himmler por el Grial no murió con Otto Rahn, y tampoco la guerra le restó importancia. Es curioso que continuaron financiando expediciones pseudocientíficas que supervisaba Himmler, mientras muchos recursos se destinaron a la guerra. Considero que lo hizo porque creía que los objetos contenían poderes esotéricos que harían una diferencia en la guerra, desde luego en cuanto a la propaganda. Himmler todavía buscaba el Grial, así que halló una historia que decía que el Grial posiblemente se llevó a España a un monasterio en Montserrat. Se dice que la historia proviene en cierta medida de una canción folclórica de Cataluña, que misteriosamente menciona una fuente mística de vida, y también por la ópera de Richard Wagner, Parsifal, basada en la Parsifal de Wolfram, que era muy popular tanto para Hitler como para Himmler. La intrincada música de Wagner era la épica banda sonora, por así decirlo, de lo que los nazis imaginaban que representaba fuerza y poder, gracia y belleza, y todo aquello que no los describía para nada. Se dice que Parsifal de Wagner se ambienta en las cuestas del norte de los Pirineos. Mientras Rahn creía que se refería a Montsegur, en los Pirineos franceses, otros, incluyendo a Himmler, creían que se refería a Montserrat, cerca de los Pirineos españoles. En octubre de 1940, Himmler viajó a España para hablar de la seguridad de Hitler en su próxima reunión con el líder español Francisco Franco. España era un país neutral, y los alemanes e italianos estaban interesados en que participaran en la guerra, ya que sería un aliado con un ejército considerable y que ocupaba una importante ubicación geoestratégica en la frontera sur con Francia. Luego de ver la Organización para la Seguridad de Hitler, Himmler viajó hacia Montserrat en un convoy junto con agentes de la Gestapo. Sin embargo, cuando llegó el monasterio se rehusó a atenderlo. Existen varias razones por las que el monasterio de Montserrat no quiso reunirse con Himmler.
Una de ellas es la reputación del partido nazi, que no fue amable con la Iglesia Católica, cuando menos. Asimismo, sospecho que sabían cuál era el propósito de Himmler, por lo que no deseaban que se relacionara con el monasterio, con el tipo de objetos que buscaba y la razón. Se lo asignaron a Andrew Ripoll, el único monje de allí que hablaba alemán, quien le aseguró que no había ningún grial en su templo. Himmler no encontró nada significativo en la montaña de Montserrat. Su búsqueda del grial fue infructífera, por lo que volvió a Alemania más tarde ese día para concentrarse en otros objetivos. Himmler quería encontrar muchos artefactos y de hecho tenía muchos cuerpos buscándolos. El grial era uno importante, pero no era el único, y esta considero que es la diferencia entre Himmler y Rand. El último estaba dedicado a encontrar el grial. Era el trabajo de su vida, y Himmler lo usó para encontrarlo. Himmler siguió publicando sus libros luego de su muerte, imprimió miles de copias de La corte de Lucifer durante la guerra y quería que las Waffen-SS lo leyera. Por lo tanto, era obvio para él que representaba una ideología de imperio que motivaría a las tropas en fases posteriores a la guerra. Otto Rahn y Heinrich Himmler no eran los únicos interesados por el Santo Grial. Incluso en la actualidad todavía no sabemos del paradero del Grial y sigue siendo quizá la mayor búsqueda y misterio de la humanidad. Hay cientos de lugares que compiten por tener el Santo Grial. Muchas reliquias como el Sacro Catino de Génova, el vaso de Nantios en Gales y el cáliz de Antioquía, que en la actualidad se exhibe en el Museo Metropolitano de Nueva York, se han analizado y descartado. El aspirante más famoso para ser el Santo Grial es el Santo Cáliz, que se ubica en la Catedral de Valencia, España, desde 1939. Las leyendas afirman que la copa de ágata la llevó San Pedro hasta Roma, y luego la enviaron a España para guardarla durante las persecuciones romanas de los cristianos en el siglo III. La base de metal y asas se colocaron después, lo más probable en el período medieval. El arqueólogo español Antonio Beltrán estudió el cáliz en 1960 y concluyó que la copa se fabricó entre el segundo siglo antes de Cristo al primer siglo después de Cristo, lo más probable en un taller en el Medio Oriente. Sin embargo, en 2011, dos historiadores españoles realizaron un descubrimiento que podría desmentir la información del Santo Cáliz de Valencia. Margarita Torres Sevilla y José Miguel Ortega del Río investigaban en una biblioteca de El Cairo cuando hallaron dos documentos medievales egipcios que mencionan el Cáliz de Cristo. Me imagino la emoción. Como historiador, me entusiasmo cuando estudio inscripciones antiguas, cuando descubro algo que antes no sabía. Por su parte, creo que se debería ser bastante objetivo sobre si esos manuscritos son confiables. Incluso si describen una copa que es igual a lo que debería ser el Grial, no significa que lo sea. Con la información que encontraron en los pergaminos, Sevilla y del Río rastrearon la historia a lo que creían que era el verdadero Santo Grial. El cáliz de Doña Urraca, que desde el siglo XI se ubica en la Basílica de San Isidoro en León, España. Luego de llevárselo de Jerusalén y de regalárselo al emir de Denia en el sureste de España, pasó a ser posesión del rey de León en los 1050. Así se pasó a la hija del rey, Urraca, quien lo embelleció con oro y joyas, y luego lo donó a la basílica. La investigación de los historiadores está respaldada por datos científicos, que estiman que la copa se fabricó entre el 200 a.C. al 100 después de Cristo. Se hizo tan popular luego de que publicaran su descubrimiento, que la iglesia tuvo que quitarlo del museo y guardarlo hasta mucho tiempo después, cuando pudieran abrir un lugar más amplio para exhibir la copa. Aunque están convencidos de que su grial es el verdadero cáliz de Cristo, incluso Sevilla y del Río admiten que sus primeros 400 años de historia se desconocen. No hay evidencia de que este cáliz o algún otro haya tocado los labios de Cristo. De alguna forma, el grial es quizá menos importante que realizar su búsqueda. Buscar el grial era el proceso que permitía adquirir un tipo de sabiduría espiritual. Y con esa sabiduría, quizá no importaba si se obtenía o no.